Enhorabuena para todas y todos. ¿Cómo les va? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Vidas, la revista cultural de Telesur. Soy Aisa García y hoy les saludo desde el Jardín de Santiago en la Ciudad de México. Es la primera vez que estamos aquí. Tenemos una edición especial de Vida en la que vamos a recordar la figura del comandante en jefe Fidel Castro, el comandante jefe de la Revolución Cubana, y lo haremos desde una mirada que va más allá de los acontecimientos históricos. Nos acercaremos a la fuerza de su pensamiento, a una oratoria que marcó a generaciones enteras y a la profunda relación que mantuvo con la cultura como motor de transformación social en Cuba y en América Latina, porque hay líderes cuya huella no solo permanece en los libros de historia, sino también en las ideas, en las palabras y en la identidad de los pueblos. Acompáñenme en este recorrido para descubrir esa dimensión de su legado, pero antes conozcamos las novedades culturales más relevantes de la semana. En el marco del centenario del líder revolucionario Fidel Castro Ruz, La Habana acogió el primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro, que durante 4 jornadas, investigadores, periodistas, artistas y líderes sociales analizaron el pensamiento político y humanista de Fidel, además de su influencia en el sur global y su visión sobre la paz, la soberanía y la integración de los pueblos. También abordaron desafíos como las desigualdades, la crisis ambiental y la inteligencia artificial. El encuentro estuvo cargado con reflexiones sobre la huella en la literatura, el cine, la música, las artes, la educación y la ciencia. También foros de juventudes, mujeres y artistas ampliaron el debate sobre un legado que, a 100 años de su nacimiento, continúa generando reflexión en Cuba y el mundo. Panamá se sumó a las conmemoraciones por los 100 años del natalicio del comandante Fidel Castro, con una agenda de actividades que comenzó el 10 de agosto. El embajador de Cuba, Orestes Pérez, destacó la importancia de acercarse a su pensamiento y legado. La jornada inició en la Universidad de Panamá con la presentación del libro Yo conocí a Fidel. El periodista cubano Wilmer Rodríguez Fernández, autor de la obra, compartió testimonios y anécdotas sobre el líder revolucionario y ofreció además una conferencia sobre su figura. El programa incluyó la proyección de la primera entrega de la serie documental La Era de Fidel, producción de Telesur, dedicada a su papel en la política exterior cubana. La jornada culminó el 13 de agosto con un acto central en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, espacio donde Fidel pronunció un histórico discurso durante la 10ª Cumbre Iberoamericana de 2000. En México, el movimiento antorchista nacional organizó la Semana de Fidel en homenaje al centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz. La programación incluyó la conferencia 100 años con Fidel Castro Ruz, vigencia de su obra y pensamiento. La ponencia, a cargo de Aquiles Córdoba Morán, líder nacional de la organización, reflexionó sobre el pensamiento y la obra del líder de la Revolución Cubana y su vigencia en el presente. La jornada también incorporó un encuentro cultural con danza, poesía, canto y bailes folclóricos. Además, un concurso de murales que invitó a representar la vida y obra de Fidel, uniendo arte, memoria y cultura. Hablemos de libros y mi recomendación nos lleva hasta Brasil. Este es un libro clásico del pensamiento latinoamericano. Se trata de Los Sertones, campaña de Canudos, y fue escrito por Euclides da Cunha. Mire bien, este título nació después de que el autor cubriera como corresponsal de guerra el conflicto de Canudos. Lo que encontró fue muy distinto a la versión oficial. Encontró un estado
que recurrió a la violencia para destruir a una comunidad encabezada por un líder religioso. Los Sertones plantea una profunda reflexión sobre la desigualdad, la construcción de la nación y las heridas que deja el poder cuando intenta imponer una sola visión del mundo. ¿Ya conocía estos textos? Espero sus opiniones en @vidastelesur y @AISA-Telesur. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, siempre decía que las grandes transformaciones se construían desde las ideas. Su palabra firme y reflexiva tendió puentes entre la historia y el porvenir. Su capacidad de análisis inspiró a generaciones enteras y su vínculo con la cultura reafirmó que la identidad, la memoria y el arte son pilares esenciales para la soberanía de los pueblos. Yo le invito a que conozcamos más sobre esto en la historia que sigue. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, pensaba que la revolución no era solo política, sino también cultural. Unió las ideas de independencia de José Martí con el socialismo, siempre buscando igualdad para los más pobres. Su pensamiento cambió con el tiempo, pero siempre mantuvo firme su lucha contra el imperialismo y el sueño de una América Latina unida y libre. Fidel dijo, y lo dijo en Caracas, ya con Chávez, toda revolución es hija de la cultura y de las ideas. Si Fidel estaba convencido que un proceso revolucionario podía mejorar las condiciones de vida material de la gente, pero que no era realmente un proceso enraizado, irreversible, sino estaba acompañado de una revolución educacional y cultural. Es decir, esa fue una obsesión de Fidel. Su forma de hablar era única y apasionada. Fidel podía dar discursos de horas sin cansarse. Así su voz se volvió un símbolo de la revolución. No solo daba noticias, sino que buscaba conectar con el corazón del pueblo. Su oratoria inspiraba a la gente a creer en un futuro mejor y defender sus ideales. Fidel tenía un don, sin duda. Un magnetismo, una imantación excepcional. Y al mismo tiempo Fidel sabía explicar las cosas de manera muy clara, que pudiera entenderlo. Hasta hablaba con los niños. Busca la oratoria de Fidel en conversaciones, en discursos que eran intercambio con los niños. Fidel siempre se hacía entender, pero nunca, vamos a decir, empobrecía su discurso. Nunca simplificaba. Fíjate. Y esto tiene que ver también con su política cultural. Rechazó el realismo socialista, que era una simplificación didáctica del arte, pero rechazó también el modelo yanqui, que es otra simplificación del arte, de la literatura, del cine, los buenos, los malos, los cowboys, los indios, todo eso maniqueísmo barato, mediocre, que le van inculcando a un niño prácticamente mientras crece. Fidel rechazó la simplificación, rechazó los estereotipos y la gente lo escuchaba sabiendo que le estaba no solo diciendo la verdad, esa es otra cosa. Fidel jamás usó una mentira. Aquello que en su mandato, el concepto de revolución, no mentir jamás ni violar principios éticos. Un momento clave fue cuando dijo a los cultores: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Allí les dijo a los artistas que tendrían libertad para crear, pero siempre pensando en el pueblo y en la revolución. Fue un mensaje importante porque definió cómo sería la relación entre el gobierno y la cultura en Cuba desde entonces. Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada.
El mensaje principal tiene que ver con una ruptura total con el dogmatismo. El dogmatismo recibió un golpe decisivo, en palabras de los intelectuales. Primero, Fidel liquida lo del realismo socialista. Absolutamente no íbamos a meternos en temas de métodos oficiales de creación, todo eso él lo liquida. Habla de la vanguardia artística de una manera absolutamente confiada. No tenía aquellos prejuicios delirantes que se crearon en Europa del Este y en la Unión Soviética contra las expresiones vanguardistas. Y Fidel invita, ese es otro de los mensajes esenciales, la invitación a todos los escritores y artistas, a los revolucionarios, por supuesto, y a los no revolucionarios. Fíjate, Fidel dice, los no revolucionarios que fueran honestos, los invita a sumarse a la gran obra cultural y educativa que se proponía la Cuba Nueva, ¿no? Para hacer realidades sus ideas, Fidel apoyó la creación de grandes instituciones culturales. En 1959 nació el ICAIC para el cine y la Casa de las Américas para unir a los artistas de toda la región. También fundó la UNEAC y las escuelas de arte. Así, la cultura se volvió un derecho de todos y no un lujo. Fidel crea en el año 59, en marzo creo, el ICAIC, el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica. En abril crea la Casa de las Américas, crea el Teatro Nacional. Poco tiempo después crea la Imprenta Nacional. Fue muy importante la Imprenta Nacional. Este país se convirtió en un país de lectores. Fidel dijo en la inauguración de la Imprenta Nacional, no le decimos al pueblo cree, le decimos lee. Es decir, la idea que no nos interesa formar fanáticos, nos interesa formar gente culta, libre, que por sus propias convicciones se acerque a la causa revolucionaria. La campaña de alfabetización fue el acto cultural más grande de la isla. Enseñar a leer y escribir a millones de cubanos fue una prioridad. Fidel entendía que un pueblo educado podía ser libre. Por eso, impulsó el acceso a libros, escuelas y universidades, creyendo que la cultura era el alma de la revolución. Fue muy importante la campaña de alfabetización, en dos sentidos. Liquidó el analfabetismo y los jóvenes que fueron a alfabetizar conocieron una Cuba que les resultaba absolutamente distante, ajena, ¿tú entiendes? Fue un doble proceso de aprendizaje. Los campesinos recibían las primeras letras, aprendían a leer, a escribir, y aquellos jóvenes alfabetizadores aprendían la Cuba profunda, aprendían zonas de su país, porque eran muchachos sobre todo de la ciudad, aprendían sobre costumbres, hábitos, expresiones de la resistencia. El campesinado cubano, que era verdaderamente la principal víctima de toda la maquinaria capitalista, imperialista, estaba redimida desde el punto de vista de las letras, de la alfabetización, y al mismo tiempo contribuía a la emancipación de esos jóvenes. El líder revolucionario Fidel Castro también se rodeó de grandes artistas como Gabriel García Márquez, la bailarina Alicia Alonso, Silvio Rodríguez, entre otros. Apoyó el Ballet Nacional de Cuba y la Nueva Trova. Su idea era mostrar la cultura cubana al mundo y fortalecer la identidad latinoamericana. Hoy, su legado cultural sigue vivo y es parte de nuestra historia común. Muchos se siguen preguntando por qué Fidel Castro concibió a la cultura como parte de la esencia de la revolución. Y en efecto, él fundó instituciones, rescató tradiciones, promovió el cine, la literatura y la música como armas de identidad del cubano. Para el comandante en jefe, la cultura era sinónimo de dignidad, pero también de resistencia. Vamos a una breve pausa, pero no se vaya, que aún queda mucho más por descubrir aquí en Vidas.
A lo largo de los años, el arte cinematográfico ha buscado acercarse a la figura de Fidel Castro desde múltiples miradas, con documentales y películas que recorren su vida a través de imágenes de archivo, testimonios de quienes lo conocieron y también relatos que exploran tanto el líder político como al ser humano. Más allá de ofrecer una única perspectiva, estas obras invitan a comprender la complejidad de un personaje que marcó la historia no solo de Cuba, sino también de América Latina y cuyo legado continúa generando reflexión y debate. Es la historia que sigue. Atentos, disfrutemos juntos. A lo largo de las últimas décadas, el cine histórico ha intentado descifrar la figura de Fidel Castro, un hombre cuya vida se confunde con la historia misma de Cuba y de América Latina. Cada película aborda su legado desde una perspectiva única, creando un mosaico de miradas que, en conjunto, nos invita a reflexionar sobre su pensamiento, su oratoria y su cultura cubana. No quiere decir que no hay una documentalística como la de Estela Bravo, como la del propio Roberto Chile, como la de muchos otros que debe ser reconocida, tratando de abordar esta personalidad tan plural y de tanto alcance en tantas zonas del pensamiento del país. Pero lo que sí te digo es que debemos todavía ese cine capaz de acercarse a este hombre incansable, a este guerrero sin par, a este hombre polémico en su actuar, pero siempre con esa capacidad que decía el Gabo, de montarse en la alfombra y de ir y venir de una época y contarte lo que iba a pasar. El filme Fidel de cerca, de los directores Flores, Beristain y Chile, retrata al hombre tras el uniforme, con testimonios familiares y amigos cercanos. Fidel y mi hermano Fidel exploran el vínculo revolucionario. En Fidel, de Estela Bravo, teje 40 años de historia con archivos inéditos. Todas muestran que la figura pública no agota al ser humano. Los que tuvimos la oportunidad de conocerle, los que lo vimos discutir apasionadamente, los que tuvimos esa suerte, que realmente no todos pueden ser contemporáneos de hombres como estos, los que incluso pudimos haberle alertado a él de determinados errores o habernos equivocado nosotros mismos sobre algunas apreciaciones, nos damos cuenta de que había un hombre inmensamente tierno, guerrero, admirador de las grandes ideas, incitador de que las mujeres tenían que ser en este país definitivamente un espacio protagónico en la dirección no solamente técnica, sino incluso social y política. Yo creo que este hombre tiene que ser contado a las nuevas generaciones desde esa otra arista que fue efectivamente aquel juramento que hizo en su carta a Celia el día que vio los restos de los cohetes norteamericanos con que habían bombardeado la sierra. Stone, en Comandante 2003, logra un diálogo íntimo de 30 horas con Castro. La obra Fidel Castro Venceremos 2026 del Havana Glasgow Film Festival nos invita a escuchar aquella voz sin el ruido del presente, para recordarnos que la historia no es un pasado cerrado, sino un eco que sigue resonando en nuestras preguntas actuales. Tenemos una hermosa película que acaba de terminarse, que es una película de ficción en 6 cuentos, que se llama El Camino, y que debe salir próximamente, y que tiene que ver con una idea de un cine histórico otro a partir de la ficción, que cuenta épocas de la historia de Cuba a partir de personajes, a partir de vocaciones, y hay un diálogo, a mi juicio, tremendo, un diálogo ocurrido en el siglo XIX entre 2 actores, donde el padre y el hijo le dice que sea posible pelear y ganar. Y era los albores del momento en que en el año 1868 Cuba se lanzaría como la última perla de la corona al grito de independencia. Yo creo que de eso se trata. Yo creo que necesitamos un cine que beba en nuestra historia y sea capaz de inspirarnos
y que mantenga esa máxima, luchar y ganar. Todas estas películas coinciden en un punto esencial: Fidel Castro, que fue ante todo un hombre de palabra y pensamiento, cuya oratoria encendida supo nombrar la realidad para transformarla y revelar que su legado no puede encerrarse en una sola verdad. Mirar a Fidel es entender que su persona no es un monumento histórico, sino un terreno de debate vivo. Solo desde este ejercicio del pensamiento crítico y autónomo podemos construir un relato honesto y útil para los desafíos que aún nos unen como pueblo. La literatura tiene que ver con la magia. ¿Cómo llegamos a construir un buen texto? Esto tiene que ver con la inspiración. Hemos entrevistado al escritor mexicano Antonio Malpica y él nos habla precisamente de esto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Toño Malpica, escritor mexicano, y mi tesoro cultural es todo aquello que siento que me enriquece intelectual y emocionalmente. Principalmente diría los libros, el cine, la música, principalmente el jazz y la gastronomía mexicana. Momento de despedir nuestro programa Vidas. Le voy a agradecer por su compañía, eso siempre, porque es súper importante. Y le propongo que sigamos interactuando a través de las redes sociales. Esto a través de una pregunta en particular. Queremos conocer la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el discurso o la reflexión del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, que a usted más le ha llamado la atención o le ha merecido un debate? Puede enviar su respuesta a nuestra cuenta en Instagram y en X. La cuenta es tomenota @vidastelesur. También, y por supuesto, puede escribirme a mí directamente. Mi cuenta es @aisatelesur. Ahora sí, vamos a cerrar esta edición dedicada al líder de la Revolución Cubana y quiero que disfruten de la canción Cabalgando con Fidel. La letra es de Raúl Torres, pero ojo, esta canción es interpretada por diversos artistas cubanos. Soy Aisa García y me despido deseándole una semana pletórica de inspiración, buen cine y muchas sonrisas. ¡Chao! Hombre, los agradecidos te acompañan. Cómo anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti.